Buenas tardes, mi nombre es Julio César Martínez, licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, y en el día de hoy le voy a hablar acerca de el párrafo y sus propiedades textuales. Inicialmente, el propósito de la clase es que usted como estudiante reconozca las cualidades del párrafo y sus características para poderlo construir de una manera coherente. El párrafo es cada una de las partes en que se divide un texto. Está señalada por una letra inicial mayúscula y pues separada por puntos apartes, cada uno de ellos para formar lógicamente un texto macro. Este tiene una idea principal y unas ideas secundarias. Inicialmente, la idea principal de un texto o de un párrafo es lo más importante. Tiene autonomía, tiene jerarquía, se expresa en una oración principal. Estas ideas principales por lo general se encuentran al inicio del párrafo, en el intermedio del párrafo o al final del párrafo. Ojo, hay que tener claridad de que hay muchas diferencias entre la idea principal y la idea secundaria. La idea principal es lógicamente es lo primero que resalta, ¿sí? Muchas veces podemos encontrar esta idea principal de manera literal en el texto, pero otras veces tenemos que buscarla porque no se encuentra explícitamente. Por otro lado, tenemos las características de las ideas secundarias. Estas tienen como función ideas que acompañan el texto, dan forma y aclaran el escrito. Complementan, sostienen, amplían la información de la idea principal. Enmarcan, contextualizan la idea principal. Refuerzan la argumentación del autor. Desarrollan cualidades, anécdotas y detalles. Como vemos, estas son las características que tienen las ideas secundarias, las cuales son las que refuerzan esa idea principal, la amplían, la ejemplifican, ¿sí? Estas ideas, lógicamente, van a depender siempre de la idea principal. Continuamos acá ahora con las propiedades que debe tener un texto escrito. 1. Propósito comunicativo. 2. Sentido completo. 3. Unidad. 4. Coherencia. 5. Cohesión. El propósito comunicativo de un texto es fundamental. Un texto siempre debe tener un propósito, una intención comunicativa. Esta puede ser convencer, puede ser describir, puede ser persuadir, puede ser narrar, dependiendo del tipo de texto. También los textos más complejos y más extensos, como ensayos, ponencias, conferencias, monografías, entre otros, lógicamente tienen un propósito comunicativo, tienen una intención comunicativa. Vemos el siguiente ejemplo: estoy muy cansado hoy, iré mañana. Pues en ese ejemplo, que es simplemente un enunciado, tiene una intención comunicativa, ¿sí? Es expresar un estado de ánimo de ese emisor. Seguidamente tenemos el sentido completo. Todo texto debe tener un sentido completo, ¿sí? Debe tener una serie de ideas que lo hacen coherente de forma global. El texto es una manifestación lingüística relativamente independiente, cuya interpretación depende fundamentalmente de información que suministra su interior. Pero aunque el texto tenga sentido completo en sí mismo, de alguna manera su interpretación remite a otros tipos de textos. O sea que siempre va a haber una intertextualidad entre un texto, lógicamente, y otro. Puede haber que en un texto haya una presencia de otro texto, y es a lo que se le llama la intertextualidad. Y esto no quiere decir que no tenga sentido completo, va a tener sentido completo. La unidad se refiere a la cantidad de información
que ha de aparecer en un texto, ¿sí? La unidad temática parte lógicamente del tema. Debe haber una linealidad en lo que lógicamente lo concerniente al texto, en la información que se está dando debe haber una linealidad. La idea principal debe ser desarrollada de manera completa a lo largo de todo el texto. No se puede salir de la temática. Debe haber una linealidad en lo que se está diciendo, una coherencia, una cohesión, ¿sí? Según Paul Grace, denomina cantidad a esta cualidad textual. O sea, la contribución no sea más informativa de lo que se requiere. O sea, que siempre debe haber la unidad en el texto. No se puede salirse de la temática. La coherencia se refiere al significado global de un texto, ¿sí? Para que éste sea coherente debe mantener un mismo tema. Es decir, cada una de las partes que lo conforman deben estar relacionadas. Todo texto debe poseer una coherencia, de modo que lo que se expone en él pueda ser comprendido por el receptor. La coherencia consiste en la expresión de la organización a nivel mental y de contenido que todo texto posee. O sea, somos coherentes cuando nosotros decimos con claridad las cosas, cuando un texto se puede entender con facilidad, cuando el emisor puede comprender sus ideas de manera clara, ¿sí? De manera precisa. Un texto es coherente si como lector soy capaz de entenderlo, encontrarle el sentido, de distinguir la organización de sus partes. Se puede decir que existen dos tipos de coherencia: coherencia global y coherencia local. La coherencia global tiene que ver con la relación que hay entre todas las ideas o las oraciones que conforman un párrafo. Y la coherencia local tiene que ver con la relación de cada una de las partes que conforman una oración y lógicamente un párrafo completo. Llámese palabras, por ejemplo, sustantivos relacionados con adjetivos, con los adverbios, por ejemplo, los artículos, entre otros. La cohesión. Bien, estábamos hablando de la coherencia, lógicamente, que es la claridad, pero la cohesión está muy relacionado con esto. La cohesión es que haya una hilación entre los elementos que conforman un párrafo. Son los mecanismos gramaticales a través de los cuales se realiza una coherencia. O sea, estos están muy relacionados en la estructura externa o superficial del texto, en tanto que la coherencia alude a la organización lógica, semántica y pragmática de su estructura interna o profunda. Bien, por ejemplo, en esa mañana Carlos sacó su perro al parque. Los pájaros cantaban al son de su caminar. Vemos aquí que hay un ejemplo de cohesión, ¿verdad? En el ejemplo que estoy mostrando. Procedimientos de cohesión. Para que haya una cohesión en un texto se debe tener en cuenta los siguientes procedimientos. Sustitución léxica. Nosotros muchas veces al momento de redactar un texto aplicamos o usamos sinónimos, los cuales nos ayudan a reemplazar una palabra por otra y que lógicamente el texto no se vea engorroso, ¿sí? No se vea redundante. Eso hace parte de la sustitución. En la operación de sustituir o reemplazar algún elemento del texto, por ejemplo, vemos acá, Juan Manuel Santos es esperado en Venezuela. Y vemos luego, el presidente llegará a las 11 a.m. Vemos que se está dando una sustitución léxica en el ejemplo y no estamos repitiendo lo mismo. La elipsis consiste en omitir intencionalmente alguna palabra o frase del discurso sin que afecte su interpretación. Por ejemplo, Independiente Santa Fe se llevó la copa
Colombia 2009. Santa Fe ganó 5-4 en penales frente a Pasto. Aquí estamos viendo una elipsis. Estamos viendo aquí que se da una omisión de palabras en el discurso, pero que esta no afecta al momento de producir, lógicamente, los enunciados. Los conectivos. Sabemos que los conectores son de mucha importancia para darle al texto una coherencia, una cohesión. Estos se utilizan para unir, para relacionar los elementos que conforman un párrafo o un texto. Le dan a este una organización muy oportuna, ¿sí?, a la temática. Por ejemplo, tenemos el decir, a lo que es más, no obstante, dicho de otra manera, sin embargo. Son ejemplos de conectores, pero sabemos que estos conectores lógicamente están clasificados de acuerdo a su función. Miramos acá el siguiente ejemplo de un párrafo o un texto. Vemos que este está caracterizado por tener una coherencia, tener una cohesión, ¿sí? La importancia ecológica del agua reside en sus particularidades propiedades, la mayoría de las cuales depende de la temperatura, la presión y las sustancias disueltas que contenga, su elevada capacidad calorífica y su alto calor de fusión y de evaporación realizan un importante efecto regulador de la temperatura del planeta. Absorben y pierden calor mucho más despacio que los continentes, y debido a las corrientes marinas puede absorber calor en un determinado lugar y devolverlo luego en otros lugares más o menos lejanos. Vemos aquí que en ese párrafo hay una claridad. El párrafo se puede entender con facilidad, el texto se puede entender con facilidad. Podemos encontrar en él la idea principal, ¿sí?, de una manera literal, la podemos encontrar, ¿sí? Por ejemplo, la importancia ecológica del agua reside en sus particulares propiedades. Esa es la idea principal, lógicamente, de ese texto. Continuamos ahora. Todo texto, lógicamente, para que sea coherente, debe manejar una temática, y esa temática debe ser desarrollada durante todo, lógicamente, el desarrollo del mismo. Tiene el tema es el asunto, este engloba lo expuesto en el escrito, normalmente se expresa en una frase nominal. ¿Qué asunto trata el autor? ¿De qué trata el texto? Esto es prácticamente lo que nosotros nos preguntamos cuando estamos leyendo un texto y queremos saber sobre el tema. Aquí estamos hablando lógicamente del tema, ¿sí? Pues un tema puede estar clasificado por unos subtemas en el texto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vemos acá. Vemos aquí que tenemos un tema que es, estoy mostrando un esquema de cómo podría estar organizado un texto. Este tema puede estar dividido por subtemas. Tenemos subtema 1, 2, 3, y lógicamente estos temas pueden estar organizados de esta manera en los siguientes párrafos. Tema 1, párrafo 1, puede que el tema 2 esté en el párrafo 2 y 3, y puede que el subtema 3 esté en el párrafo 4. Esta, lógicamente, es la estructura semántica de lo que se dice, y esta es la estructura formal de cómo se dice. Miramos acá lo que estaba explicando. Bien. Tenemos un tema, lógicamente, que es las células madre. Miramos acá que este tema está subdividido por 3 subtemas. Primer tema, funcionamiento. Segundo, lugar de producción. Y tercero, beneficios.
Mire cómo está organizado este tema. En el primer párrafo hablamos del funcionamiento de la célula madre. En el segundo párrafo tenemos el subtema 2, lugar de producción, lógicamente, de la célula madre. Y tenemos en el párrafo 3 y 4 el subtema 3, que vienen siendo los beneficios. Miren cómo, lógicamente, se encuentra organizado este texto por sus diferentes párrafos y subtemas. Continuamos acá. ¿Qué es lo más importante que se dice de un tema? ¿Qué es lo que se afirma principalmente de un tema? Nosotros nos hacemos esta pregunta, lógicamente, y esto hace referencia ¿a qué? A la idea principal que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Esa idea que resalta y que puede estar de manera implícita o explícita en el texto, que tiene lógicamente una serie de características. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Bien, habla acerca de los periódicos, exactamente de los periódicos electrónicos, ¿sí? Y dice que los periódicos se podrían leer en medios electrónicos, ahora ya se pueden leer en las pantallas de los teléfonos celulares y los libros electrónicos conectados a una inmensa biblioteca central de donde uno podrá bajar a su gusto lo que quiere leer. Ya existe toda una revolución en el universo de la lectura que pone seriamente en peligro los libros de papel. Y tienen, por supuesto, competencias abiertas con otros fabricantes que entran en el mercado con sus propias versiones de libros electrónicos y revistas en cualquier parte que uno se encuentre. En la calle, en el autobús, en la casa, en la oficina. Los libros de papel serán desplazados por versiones electrónicas. En términos generales vemos que se está hablando de una temática y es acerca de los periódicos, pero exactamente de los periódicos electrónicos. Aquí está hablando lógicamente de que estos periódicos o estos libros de papel han sido reemplazados por libros electrónicos o periódicos electrónicos. Es prácticamente lo que en el texto nos dice. Miremos que es un texto muy coherente, un texto que tiene sus características que acabé de explicar, una cohesión, una coherencia, ¿sí? Una unidad, se está hablando del mismo tema. Vamos a mirar aquí en donde lógicamente se podría encontrar esa idea principal, ¿sí? Miremos que la idea principal lógicamente se encuentra al final del texto. Los libros de papel serán reemplazados por versiones electrónicas. Esa es la idea, lógicamente, que se está desarrollando en todo el texto. Pues aquí vamos a encontrar una serie de ideas que son secundarias, lógicamente, que son aquellas ideas que están reforzando esa idea principal, están ejemplificando esa idea principal. Vamos a mirar cuáles son esas ideas secundarias. Cuando nosotros nos preguntamos qué ideas complementan la idea principal, qué ideas la contextualizan, lógicamente estamos hablando de ideas secundarias. Miremos el siguiente ejemplo del que estábamos hablando. Miremos acá, encontramos 4 ideas secundarias. Los periódicos se podrán leer en medios electrónicos, los libros electrónicos conectados a una inmensa biblioteca central pone seriamente en peligro a los libros de papel y versiones electrónicas y revistas. Estas 4 ideas secundarias lógicamente están reforzando esta idea principal que se encuentra acá al final del párrafo. Entonces, como este ejemplo podemos ver muchos ejemplos y hay que tener claridad de que muchas veces la idea principal la podemos encontrar al inicio del párrafo, en el intermedio o al final, o en su defecto puede estar diluida en todo el texto y no encontrarse de manera explícita.
Bien, jóvenes, con esta clase le doy pues el final y espero que hayan entendido la temática. Muchas gracias.